Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde hablamos de todo lo relacionado con nuestro Real Madrid. Hoy toca un tema muy importante, uno que trasciende el fútbol. Vamos a hablar de Vinicius Junior, nuestra estrella, pero no solo por lo que hace en el campo, sino por la lucha valiente contra el racismo. Quédense hasta el final porque este tema merece toda nuestra atención. Veremos cómo Vinicius ha enfrentado esta injusticia, el impacto de sus acciones y lo que está cambiando en el fútbol gracias a él. ¡Empezamos! El delantero del Real Madrid habló en una entrevista para la CBF antes del partido de esta madrugada ante Uruguay. Vinicius Junior ha concedido una entrevista a los canales oficiales de la CBF mientras se encuentra concentrado con la selección de Brasil. Esta noche, la pentacampeona del mundo se mide a la Uruguay de Fede Valverde, en un nuevo duelo de clasificación para el Mundial 2026. Condenas por racismo, que ha dicho: en los últimos 3 meses ya hemos conseguido meter a 3 o 4 personas en la cárcel y hacerlas pagar por el delito que cometieron, y podemos reducir esto lo más rápido posible, porque incluso una persona que es racista tendrá miedo de decirlo cuando hay cámaras, y esto disminuirá y afectará a otras personas también. El jugador del Real Madrid ha tratado varios temas, sobre todo su lucha permanente contra el racismo y también sobre su papel en la selección de Brasil y lo que espera darle a su país sobre el terreno de juego vistiendo la elástica amarilla. El racismo en el fútbol no es un problema nuevo. Durante años hemos visto cómo jugadores han sido insultados, humillados e incluso agredidos por su color de piel. Casos emblemáticos como los de Samuel Eto'o, Dani Alves o más recientemente nuestro Vinicius Junior han puesto en evidencia una de las caras más oscuras del deporte rey. En España y en Europa el racismo ha dejado cicatrices profundas en el fútbol, pero aunque este problema no es reciente, la respuesta de figuras como Vinicius está marcando una diferencia. Vinicius no solo ha tenido que enfrentarse a defensas durísimas, sino también a insultos racistas. ¿Recordáis aquel día en Mestalla? Vergüenza, una vergüenza brutal. Fue uno de los días con más episodios vergonzosos en la historia reciente del fútbol. Insultos en la grada, gestos de monos y todo en pleno partido. ¿Y cuál fue la reacción de Vini? No se quedó callado, levantó la voz en redes sociales y denunció la falta de medidas en los estadios. Esa valentía lo llevó a convertirse en un líder dentro y fuera del campo, porque no basta con jugar bien, también hay que ser un ejemplo, y eso es exactamente lo que Vinicius está haciendo. Pues bien, lo que hace especial a Vinicius no es solo que denuncie el racismo, sino que sus acciones están teniendo resultados reales, totalmente reales. Por ejemplo, en el caso de Mestalla, 3 personas fueron detenidas y condenadas a 8 meses de prisión por insultos racistas. Además, se les prohibió la entrada a estadios durante 2 años. Se empieza a erradicar poco a poco. Así que buenas noticias. Y esto no es un logro solo para Vinicius, sino para todo el fútbol. Cada paso que damos contra el racismo es un paso hacia un deporte más justo. Y todo esto, madridistas, no sería posible sin el coraje de nuestros 7, de Vinicius Junior. El mundo del fútbol no ha sido indiferente. Hemos visto a compañeros como Karim Benzema, Modric e incluso rivales como Xavi Hernández apoyar públicamente a Vinicius. Los clubes también se han posicionado y la Liga ha implementado nuevas políticas para erradicar el racismo de los estadios. Y no podemos olvidar a la afición. Miles de madridistas, millones y amantes del fútbol han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo a Vinicius. Desde pancartas en los estadios hasta campañas en redes, y el mensaje es claro: no hay lugar para el racismo en el fútbol. Pero esto no termina aquí. El racismo sigue presente, y aunque hemos avanzado, todavía queda mucho por hacer. Vinicius ha demostrado que el fútbol no puede quedarse callado, que las estrellas tienen el poder de cambiar las cosas. ¿Qué sigue? Nuevas sanciones, más educación en los estadios y una mayor responsabilidad de todos los involucrados en el deporte. Está claro.
Y nosotros los aficionados también tenemos un papel importante, muy importante cada partido. Cada vez que apoyamos a jugadores como Vinicius, enviamos un mensaje claro. El racismo no tiene cabida en nuestro fútbol. El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, ha tratado varios temas, sobre todo su lucha permanente contra el racismo y también sobre su papel en la selección de Brasil y lo que le espera darle a su país sobre el terreno de juego vistiendo la elástica amarilla, porque es verdad que Vinicius ha estado siempre concentrado, siempre pendiente de su club, del Real Madrid, pero nunca se olvida de su selección, que lo quiere llevar a lo más alto. Esto es lo que ha ido respondiendo Vinicius a las preguntas que le iban haciendo. Por ejemplo, medidas contra el racismo. Dijo: siempre pienso que cualquier ayuda es bienvenida. Los negros han sufrido durante mucho tiempo y tiene que llegar el momento en que todo esto termine. Por eso la FIFA, que es un nombre muy fuerte junto con la CBF, junto con todos los jugadores, tenemos esta fuerza para luchar. Así que sigamos juntos, firmes y fuertes, para que aquí y en un futuro muy cercano los niños que vienen a nuestro futuro tengan una vida mejor. Que también respondió sobre la presión que tiene actualmente el jugador del Real Madrid. Dijo: he vivido con la presión desde que nací, porque vengo de un lugar muy peligroso, donde sufrí mucho, y llegar al Flamengo como profesional también fue un duro golpe. Llegué con 16 años y tuve mucho en la selección. No es diferente. En la selección no es nada diferente. Tengo muchos altibajos. Siempre quiero evolucionar para hacer grandes cosas por nuestro país y las dificultades vendrán. Pero como ya dije, he estado. Pasé por muchos altibajos y quiero hacer todo y seguir luchando juntos con todos mis compañeros, con todo el comité técnico y todo nuestro staff para poner a Brasil en lo más alto. ¿Qué más respondió respecto a este tema? Acabó con un: yo solo no puedo luchar contra todo lo que los negros estamos sufriendo. Sé mi tamaño, sé la fuerza que tengo, mi palabra, y que puedo hablar por todas esas personas que tienen miedo. Hoy hemos hablado de algo que trasciende el fútbol. Vinicius Junior no solo está dejando huella como jugador del Real Madrid, sino como un símbolo de resistencia y lucha contra el racismo, es obvio. Ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre todo esto? Déjame tu comentario aquí abajo, justo en la zona de comentarios. ¿Qué más podemos hacer como aficionados para apoyar esta causa? Bueno, pues si te gustó el vídeo, ya sabes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con otros madridistas. ¿Por qué? Porque juntos podemos marcar la diferencia. ¡Hala Madrid! Y nada más. Nos vemos muy pronto. Chaito.